¿Cómo están? Un nuevo año que iniciamos desde Cananga en el otro enfoque con Darío Cuba, con Tito Olivo y con Guarionex Luperón. Darío Cuba y Guarionex en términos de lo que ha sido Nochebuena y iba a decir Semana Santa y Año Nuevo han estado un poco ocupados. Guarionex por nuestro lar nativo allá en Manzanillo, resolviendo algunos problemas de índole comerciales y también la festividad de Navidades y Año Nuevo en compañía de sus familiares que viven allá, esposa, hijos y demás familiares que tiene en nuestra bahía de Manzanillo. Hoy es el primer programa del año y queremos hablar del tapering, o sea, de qué es el tapering, o tapering como se escribe en inglés, que nos dispara este nuevo año con la nueva cepa del coronavirus, hablar del comportamiento del turismo y ver hacia dónde podemos enfilar en la economía dominicana. Como todos los días, de lunes a jueves, estamos con ustedes hablando de economía, de política y todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales a través de cananga.tv. Usted lo puede registrar en cualquier dispositivo electrónico a las 9 de la noche, hora de República Dominicana, para que reciba nuestra señal, y usted va a colocar cananga.tv en su televisor inteligente, pero también en su celular, en su tabla, en su computador. Usted registra cananga.tv y inmediatamente a donde usted se encuentre le va a llegar nuestra señal. Usted va a tener nuestra propuesta que nosotros hacemos. Nos vamos a un corte y cuando regresemos analizaremos la economía global y cómo esta puede impactar en la República Dominicana. Hablábamos del comportamiento que puede tener la economía global en este nuevo año cuando se presentan ciertos nubarrones en la economía global. Y cuando decimos que se presentan ciertos nubarrones es porque estamos hablando que la economía de la cual nosotros dependemos, tanto en la remesa como nuestro principal socio económico, la norteamericana, va a pasar por una situación o está pasando por una situación difícil. En estos momentos se están dando altos niveles de inflaciones en la economía global y principalmente en la economía norteamericana. Inflaciones que viene signada por el problema del coste de los transportes, el coste de la materia prima y de los energéticos a escala global. A pesar de que la economía se cerró en el 2020, los precios de los combustibles cuando esta se abrió, los precios de los energéticos comenzaron a subir. Y ha habido una crisis en el sector energético, una crisis principalmente en el precio del gas natural,
lo cual ha hecho que también se disparen los precios de los abonos químicos que tienen que ver mucho con el gas natural y con el petróleo también. Los precios del petróleo que habían caído en franja negativa en el 2020 han rondado los $80 y ahora anda alrededor de los 70 y tantos dólares el barril, cosa que también incide en la inflación de los productos. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de productos que nosotros usamos en la economía tienen una carga petrolera. Y esto lo podemos decir para mucha gente, el petróleo solamente se utiliza como combustible en los vehículos o como energético para la producción de electricidad. Y no es así. Los celulares están hechos por el problema del con petróleo. También están hechos con petróleo las laptops, los carros, las gomas de los carros y todo esto tienen una alta carga, pero la ropa, los alimentos, todo está, o usted produce con abono químico o produce alimentos en base a la formación de petróleo, inclusive hasta medicamentos como la penicilina tienen que ver con el petróleo. Entonces, cuando esto se encarece, por el lado de la producción hay un incremento en los costes. Pero si a eso agregamos que la producción industrial se mudó de Estados Unidos, de Europa, hacia Asia, fundamentalmente hacia China. ¿Y por qué se muda hacia Asia y fundamentalmente hacia China? Bueno, Marx hablaba de la composición orgánica del capital y de lo que era trabajo vivo y trabajo muerto. Hablaba del trabajo muerto, el trabajo que tienen los productos industriales, o sea, la fábrica, para producir, porque es un trabajo acumulado que hay ahí, que ya está muerto, está ahí. Pero decía que la plusvalía dependía del trabajo vivo, o sea, de la mano de obra. Y en la medida que se encarece la mano de obra, la tasa de ganancia del capitalista, pues se reduce. Y en la medida que baja los costes laborales, pues la tasa de ganancia del capital, pues se incrementa. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que en gran medida el capital se ha mudado hacia Asia buscando una mano de obra mucho más barata. Para ello, para que ese gran capital tenga una alta tasa de plusvalía. Muchas veces hemos analizado y hemos dicho que eso es lo que ha traído el modelo neoliberal. Ahora, ¿qué está pasando en este momento? Que cuando se da la crisis sanitaria por el problema del coronavirus, como la producción estaba focalizada en China y principalmente en Wuhan, donde aparece el coronavirus, China se cierra y no hay abastecimiento hacia los otros mercados europeos y americanos que dependíamos de todo esto para tratar de frenar el avance del coronavirus. Pero el coronavirus llega a nuestro continente y también se crea una cerrazón de la economía. Ahora, cuando se cierra, China es la primera que abre. Cuando abre, comienza a dispararse los costes energéticos, pero también no se le está enviando nada para allá. Y China tiene que enviar de todo, desde ventiladores para
las clínicas y hospitales para tratar el tema del coronavirus, hasta las mascarillas y todo lo que se estaba utilizando, porque todo eso se estaba produciendo allá. Nosotros pasamos de una economía, y digo nosotros aquí en el continente de los Estados Unidos, de una economía industrial a una economía de servicio, dependía de todo esto. Ahora, para traer todo eso había que poner un falso flete, porque los furgones que iban hacia Asia iban vacíos. Entonces había que cargar ese falso flete a los furgones, a los barcos que iban vacíos a buscar. Y esto eleva el coste de los productos ya terminados que vienen hacia acá. Esto crea un problema, pero también, como agregamos, si crece el precio del petróleo, que se ha disparado alrededor de los $80, anda entre 80, 70 y tanto, baja y sube, ahora bajó un poco, no por los 50 millones de barriles de petróleo que liberó Estados Unidos, que es una gota de arena en el desierto. Y digo que es una gota de arena en el desierto porque sencillamente la demanda diaria son de 100 millones de barriles de petróleo globales. Y usted pone 50 millones y es la mitad de un día. Y si los productores, llámese la OPEC o OPEC más con Rusia, México y otros, reducen la producción buscando mayores niveles de beneficio y de rentabilidad, pues eso no va a surtir ningún efecto, como de hecho no lo ha hecho, y los precios van a seguir un comportamiento hacia el alza. Ante estos niveles inflacionarios que se van dando en la economía, vemos que existe una situación muy complicada. Cuando la economía se cierra, los norteamericanos y todas las naciones llevaron a cabo ayudas a la persona. O sea, ayuda para que se quedaran en la casa. Todo esto trajo como consecuencia el incremento del endeudamiento de las naciones. Excúsenme. Naciones que ya venían sobreendeudadas. Ya Estados Unidos, después de la crisis del 2007, venía incrementando su endeudamiento. Pero también nuestro país desde el 2000 viene incrementando su endeudamiento. Nosotros de 3,000 y tantos millones de dólares en el año 2000, que ya en el 99 se había reducido la deuda con relación al año anterior. A partir de ahí tenemos un crecimiento constante del endeudamiento y llegamos a más de 40,000 millones de dólares. Los Estados Unidos llegan a la cantidad de 28.5 billones de dólares, incrementando el techo de la deuda. Todo esto se da por dos niveles. Por un primer nivel, el rescate que hicieron los norteamericanos a través de lo que se llama la crisis de los fondos subprime, crisis que fue generada por el modelo neoliberal. ¿Por qué? Porque se violó o se pasó o se erradicó la ley de Glass-Steagall, que impedían que los bancos de segundo piso pudieran invertir en bancos de primer piso. O sea, que los bancos de inversiones pudieran invertir en los bancos de comerciales, como los que conocemos, que hacen crédito y hacen todo esto. Al eliminar todo eso en los felices 90, como bien lo habla Krugman y Stiglitz, que hablan de esta situación, esto trajo como consecuencia la crisis de los fondos subprime. Crisis
que fue sofocada con altos niveles de endeudamiento o con altos niveles de financiamiento, con lo que se va a conocer como la flexibilización cuantitativa. ¿Y qué era la flexibilización cuantitativa? Prestarle al gran capital financiero a tasa cero o cercana a cero, que con el tiempo tiene que ver con tasas negativas, porque cuando usted viene a repagar ya esa cantidad de dinero que usted le entregaron es mucho mayor, porque cuando usted trae el dinero en el tiempo por los niveles inflacionarios, pues usted tiene que buscar más dinero para comprar los mismos bienes o servicios que usted tenía anteriormente. Como esos grandes bancos difíciles de quebrar, fueron apoyados por el gobierno norteamericano a través de la flexibilización cuantitativa, la deuda norteamericana fue creciendo. En un primer momento esto no se sentía, y no se sentía porque esos grandes bancos recibían el dinero no para rescatar a los que habían adquirido crédito para adquirir vivienda, no. Ellos utilizaban ese dinero que le daba la Reserva Federal para comprar acciones vinculadas a este gran capital en la bolsa. Y es por eso que la bolsa vivió un crecimiento que jamás se había visto. Entonces, el crecimiento desmedido de la bolsa hizo que con el incremento, como ese dinero no iba al torrente económico para demandar bienes y demandar servicios, sino para especular en la bolsa, y con el desarrollo tecnológico, lo que se estaba viviendo era básicamente una caída en los precios, o sea, una deflación, como se venía diciendo, que la economía estaba en una etapa deflacionaria y que la economía no estaba con niveles de inflación. Pero cuando se va a enfrentar la crisis, hay que darle recursos a las personas que se quedan en la casa. Y esas personas comienzan a gastar el dinero en el torrente económico. ¿Y cómo lo gastaban? Como no tenían a dónde salir, comenzaron a comprar bienes industrializados que se utilizan en el hogar. Televisores, lavadoras que le hacían falta, carros. Todo esto se utiliza con microchip. Y el quédate en casa también trajo el trabajo desde el hogar. Todas las personas necesitaron teléfonos inteligentes, computadora, laptop, todos los componentes de la nueva tecnología de la comunicación y la información. Incrementó la demanda y viene la crisis de los semiconductores o de los microchips, que también se disparan. Esto va creando una situación inflacionaria y se plantea entonces en la economía norteamericana ir a un tapering, o sea, tapering, como se escribe, que no es más que el desmonte de esos estímulos que se estaban dando tanto al gran capital financiero como se le estaban dando a la persona. Ahora, aquí un señalamiento. Las remesas en el 2020 y en el 2021 crecieron, y crecieron por esas ayudas. Si ahora en el 2022 comenzamos con el desmonte de esas ayudas, esto va a traer una reducción en las remesas que se envían a nuestras naciones,
Entonces nosotros no debemos estar preparados para este problema que se puede presentar en la economía en el 2022. Pero además de eso, tenemos que a partir de también se va a subir lo que se conoce como la tasa de interés, que va a afectar a las personas que van a tomar nuevos créditos, pero también a los estados y a la renegociación de créditos nuevos. ¿Y qué pasa si nosotros, de 3.000 millones de dólares que teníamos en el año 1999, 2000, y que hemos pasado alrededor de 40.000 y tanto, casi 50.000 millones de dólares, la deuda ha crecido? Por lo tanto, el pago de interés por el crecimiento vegetal de la deuda, nosotros tenemos que buscar más. Pero si a eso se le incrementa la tasa de interés, pues tendríamos que buscar mucho más dinero para el pago de esa deuda. Pero la deuda no es solamente de los estados. No. Según un análisis internacional que se ha hecho sobre el comportamiento de la deuda global, ya a finales del 2020, andaba alrededor de 300 billones de dólares. Y cuando yo hablo de la deuda global, estoy hablando de la deuda de las familias, de la deuda de las empresas y de la deuda de los estados. Y cuando hablamos de la deuda de los estados, hablamos del gobierno central, que tiene que ver con el Estado central, o sea, el gobierno central, con los ministerios, pero también con los niveles descentralizados, como ayuntamientos, gobernaciones, en aquellos lugares donde las gobernaciones se eligen por el voto popular y que tienen autonomía de presupuesto. Entonces, aquí vemos un incremento de la deuda global muy grande, y que esto va a afectar también a la familia, porque las familias van a tener que buscar mucho más dinero para hacerle frente al endeudamiento que tenían. Pero las empresas también, que se vieron, la micro, mediana empresa, se vieron de repente que tuvieron que cerrar y tener una serie de costes laborales y una serie de costes económicos en todos los sentidos, sin poder operar porque estaban cerradas, pero tenían que gastar en el alquiler, la que tenían el alquiler de su local, el pago de la energía, el pago del agua, el pago del teléfono, el pago, todos los pagos que tenían que hacer, pues tenían que hacerlo, y no estaban teniendo ingresos. Entonces, cuando comenzamos a desmontar todo esto y vemos que estas empresas tienen que hacerle frente y que tienen un gran endeudamiento, pero que hay un tapering que va desmontando los estímulos que el gobierno venía dando, entonces vemos cómo se va avecinando lo que se puede conocer como la crisis de la deuda. Crisis que hemos vivido en otro periodo. En la década de los 80 se vivió lo que se conoció como la década perdida o crisis de la deuda. Entonces, ante esa situación, nosotros estamos al borde de otra gran crisis, que puede ser esa crisis de la deuda, con una crisis de los energéticos y con la crisis que se viene presentando, que puede ser una crisis totalizante en la economía global y que puede afectar la economía dominicana. Y digo que puede afectar nuestra economía porque nosotros en la década de los 70
dependíamos fundamentalmente de el café, el cacao, o sea, de los agroproductos que se conocían como producto de postre. Y se conocían como producto de postre porque era lo que se llevaban a la mesa después de la comida. Azúcar, café, cacao y tabaco. Entonces, debido a la crisis que se vino presentando con la caída de los precios del café, con la caída de los precios del azúcar, ahí viene la quiebra de los ingenios azucareros, nosotros pasamos al turismo en la década de los 80. Ya habíamos dado un paso con el turismo pequeño. Nosotros teníamos en la época de la dictadura como 3 hoteles aquí en Santo Domingo: el Embajador, el Jaragua, que era el hotel emblemático que esta canción tenía, y el Hotel Hispaniola. Esos son los 3 grandes hoteles que teníamos. Y en Santiago, el Matún, en el Hotel Naranjo, en Higüey, que era del Estado, un pequeño hotel, y en Constanza había otro pequeño hotel. Pero ya, de ahí no se salía, el turismo era insustancial, no se conocía. Pero ya a finales de los 70, mediados de los 70, Central Romana, la Golf and Western, instala en la Romana un hotel, Casa de Campo. Y también lleva la primera zona franca del país. Ya en los 80 se forma Playa Dorada en terreno del Banco Central, y después de Playa Dorada comienza a crecer el turismo en la República Dominicana, y nosotros pasamos de esa economía de postre a una economía de servicio en el área de las zonas francas industriales, primero como maquila, o sea, primero como maquila, cuando digo maquila, en la parte de la producción de ropa. Y después hemos ido cambiando, que por eso pudimos también mantenernos un poco con la zona franca, con la crisis del coronavirus. ¿Por qué? Porque hemos ido variando al área médica. Y cuando se da la crisis del coronavirus, pues las zonas francas crecen por la participación del sector salud en la producción de bienes en zonas francas industriales. Ahora, ¿qué nos depara este año? Tenemos que reflexionar y ver qué vamos a hacer, porque si se disparan los costes de los financiamientos, nosotros vamos a tener que recurrir a nuevos financiamientos para hacerle frente a los compromisos que se van a vencer el año entrante. Pero también tenemos una cepa del coronavirus que se ha ido expandiendo. Se dice que este año ha sido muy positivo porque no hay persona que uno conozca que no tenga en su familia uno que haya dado positivo con la nueva cepa del coronavirus. Esto ha ido extendiéndose, y si nosotros vivimos del turismo y hay un cierre otra vez del turismo, y si hay un tapering que van descartando los estímulos que se estaban dando en la economía de Estados Unidos y en la economía europea, pues las remesas van a caer. Entonces ahí es donde se nos plantea el qué hacer y por dónde empezar este nuevo año. Es ahí donde también debemos, en términos políticos, tenemos que desarrollar el intelecto de los dominicanos y dominicanas, que es lo que nos puede dar a nosotros un avance en nuestra economía.
que no es solamente el crecimiento, sino que nos permita mejor distribución económica. Y si no se nos permite esa mejor distribución económica, olvídense que nosotros vamos a seguir siendo un país pobre, con escasos niveles de desarrollo, con incremento de las desigualdades sociales y con todos los problemas que eso trae. Nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a hablar el porqué. Usted está en sintonía con Cananga.tv. Está viendo el otro enfoque con Darío Cuba, Tito Olivo y Guarionex Luperón. En este primer programa, pues, la propuesta está llevada por mí, por quien les habla, Tito Olivo. Y estamos analizando la economía, lo que fue en el 2020 y en el 2021 y qué es lo que nos depara en este 2022 con el tapering y con el incremento de los precios de los carburantes, tanto del petróleo como del gas natural, lo que ha incidido en los costes de los abonos químicos y cómo esto afecta una economía como la dominicana, afecta a la economía global. Pero antes queremos decirle, antes de continuar, que usted todos los días a las 9 de la noche nos puede sintonizar por Cananga.tv, escribiendo Cananga.tv en su televisor inteligente, en su teléfono inteligente, en su laptop, en su computadora, en lo que usted tenga electrónico que pueda sintonizar. Cananga.tv. Y usted va a recibir a las 9 de la noche, hora de República Dominicana, el otro enfoque. Donde usted se encuentre, no importa que esté en República Dominicana, que esté en Perú, que esté en Chile, que esté en Ecuador, que esté donde esté, va a recibir nuestra señal. Ahora, si usted no nos puede ver a las 9 de la noche, en la transmisión que nosotros hacemos normalmente de lunes a jueves, porque los viernes está Miriam Cabrera, con Belleza es algo más. Usted puede registrarse en el otro enfoque con Darío Cuba en YouTube y usted le va a dar a la campanita y va a estar recibiendo nuestra propuesta. Y le pedimos que la comparta en su red de relacionados y si le agrada lo que nosotros estamos haciendo, pues usted le da me gusta y usted lo comparte porque esto nos permite a nosotros seguir avanzando y seguir creando propuestas nuevas. Hablábamos de la economía y de que la República Dominicana no puede seguir dependiendo de la güira, la tambora y el acordeón. No podemos seguir siendo un país de servicios solamente. Tenemos que ir más allá del servicio. ¿Y por qué decimos esto? Porque en el momento que el hombre está viajando al espacio y que se habla de ir a la luna y que los chinos están en la otra cara de la luna, pero no es que se va a la luna, porque a la luna ya han ido desde el 69, 70, se ha estado viajando hacia allá. Es la colonización de la luna para ir a Marte, pero además de cómo van a ser las comunicaciones. Estamos hablando
del desarrollo de la ciencia. Yo veía en el día de hoy que Cuba tenía 10 o 11 científicos que habían sido registrados en la Academia de Ciencia Internacional. Nosotros nos estamos quedando atrás. Nosotros tenemos que ir a las investigaciones. Nuestros centros universitarios deben dedicarse aún más a la investigación. Y felicitamos a INTEC y felicitamos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo por investigaciones que han estado haciendo. El INTEC desarrolló un satélite para ver el tema de los sargazos y buscar una salida al problema de los sargazos, porque eso es lo que nos permite cuando desarrollamos el intelecto. Y la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha desarrollado una serie de medicamentos base para el tratamiento del cáncer, que ha sido muy agresivo. Nosotros, nuestra familia, nosotros perdimos a nuestro hijo mayor de un cáncer terminal y sabemos lo duro que es eso, lo costoso que es un cáncer. Costoso no solamente en términos monetarios, sino costoso también en el problema emocional que nos genera a la pérdida y la enfermedad de un miembro de nuestra familia. Pero no soy yo solo, ni nuestra familia, que ha perdido un familiar por causa del cáncer. Son muchas de las familias que han estado afectadas por este flagelo. Entonces, tenemos que seguir investigando. Ya cuando se habla del Internet de la cosa y que se está trabajando para ir a más allá del Internet de la cosa, donde se está hablando de poner satélite en la Luna y en todo el espacio para eliminar las comunicaciones y que el Internet pueda llegar, que te den tu teléfono. Ahora mismo Tesla está manejando un sistema de comunicación en el cual te va a vender un teléfono y en ese teléfono que tú recibas, tú no vas a tener la factura de un pago mensual, sino que tú te vas a comunicar a donde quiera que tú estés, tú vas a recibir la señal. No, se acabó el roaming, se acabó todo. Entonces nosotros tenemos que irnos poniendo a la vanguardia de esto, porque si no nos ponemos a tono con esto, nosotros vamos a quedar como proveedores de materia prima barata, como nos asignaron en el siglo XVIII, siglo XIX, en el siglo XIX ya con el proceso de industrialización y principios del siglo XX, suplir a las grandes naciones con materia prima barata. Pero ya no es solamente con materia prima barata. En la década de los 70, 80 y 90, con la aplicación del modelo neoliberal, que hemos hablado aquí profusamente de cómo surge, a nosotros se nos asignó la posición de manos de obra barata. Y aquí es bueno hacer un análisis de esto. ¿Y por qué es bueno de hacer un análisis de esto? Ellos se plantean que son seguidores de Adam Smith, escúcheme, y que la economía debe liberalizarse. Está bien, Adam Smith planteó la liberalización de la economía, la movilidad del capital y de la mano de obra. Pero ellos han planteado la movilidad del capital, pero han restringido la movilidad de la mano de obra. Escúcheme. Entonces, esa movilidad del capital se va hacia los lugares donde hay más mano de obra, mano de obra, y buscan esa mano de obra barata. Y le ponen
muchas restricciones para que esa mano de obra pueda ir a los centros de producciones del gran capital, a los centros de desarrollo como Estados Unidos, Europa. Y si lo hacen, una gran parte tiene que ir en forma ilegal, lo que hace que abarate la mano de obra de ellos para ellos buscar mayores tasas de ganancia y mayores tasas de ganancia de este lado. Entonces, no es verdad que el desarrollo del capital es por una mano invisible que estaba en el espacio y que esa mano invisible reordena todo. No. Estamos ante un choque, un enfrentamiento del capital con el capital. Aquí el capitalista que puede sacar al otro del mercado para ello monopolizar la producción y establecer precios monopólicos, lo hace. No le quepa la menor duda a ustedes que lo va a hacer. Pero está también el enfrentamiento del capital con el trabajo, buscando menores tasas salariales para ellos tener mayores tasas de ganancia. Y esto es lo que precisamente analizó Marx. No fue ese capital Bonaparte que analizó Adam Smith diciendo que la persona cuando estaban en Inglaterra, que se sentaban en su mesa, que comían el pan, recibían ese pan del panadero que compraba la harina en los almacenes, que esos almacenes traían el trigo, compraban a los molinos la harina, y que esa harina se producía con el trigo que venía de América. En el año 1616, cuando se da el desarrollo de la industria en Europa, el sistema esclavista estaba al 100 en América. La esperanza de vida en Haití, que era la colonia más rica que tenía Francia, no llegaba a los 30 años. Se moría, tenían que trabajar 16, 18 horas diario en los ingenios azucareros que tenían los franceses en el Saint-Domingue francés. Exportábamos o se exportaba más azúcar de Haití que de los territorios continentales en Estados Unidos. Era una explotación misericordia con la esclavitud. Los negocios, Wall Street surge no como mercado de bolsa de valores. Wall Street surge con los holandeses cuando se establecen en Estados Unidos y se hace toda una valla con esclavos para traer esclavos cuando Holanda toma el negocio de la comercialización de los esclavos en el continente americano, trayéndolo desde África, cuando ellos monopolizan y agarran toda la adquisición de los esclavos. Wall Street surge ahí como el mercado de esclavos para esa época. Entonces, eso es lo que permite esa acumulación originaria de capital que va a desarrollar ese capitalismo que hoy está en Europa y que está en Estados Unidos. Por eso yo me río cuando muchos hablan y dicen de por qué uno no promulga por ese desarrollo nórdico que se da en Europa para desarrollar un capitalismo social de mercado como lo desarrollaron los europeos. Tendremos nosotros esa acumulación originaria de capital que permitió el desarrollo científico técnico
que le permitió a ellos dar ese salto hasta donde se encuentran, o tenemos nosotros que transitar otros caminos para nosotros poder construir una sociedad mucho más justa, mucho más distributiva y que pueda conllevar el salto que nosotros necesitamos en términos de desarrollo económico y social. Yo lo dejo aquí y espero que nosotros podamos ir dando esos saltos. Y eso es lo que se está planteando ahora mismo en América Latina. Por eso hay construcciones políticas sociales de nuevo tipo que se están dando en Venezuela, se está dando a pesar del bloqueo económico, a pesar de los enfrentamientos que tiene con los Estados Unidos. No es fácil, que se está dando en Cuba, que se está dando en Nicaragua, que se está ahora en Honduras, que por cualquier otra vía en Perú con la llegada de Castillo, que se está dando en otras naciones que van avanzando y que hoy tenemos el triunfo de Xiomara Zelaya en Honduras y que tenemos ahí a la vista en Colombia a Petro y a Lula para volver otra vez. Vamos a dejarlo hasta aquí y mañana a las 9 de la noche estaremos con usted en otro enfoque con Darío Cuba, Tito Olivo y Guarionés Luperón. Muchas gracias y hasta mañana.